Hola, mi nombre es Daniela Martuchelli García y en esta oportunidad vengo con un taller que consiste hacer que explicar cómo crear dinámicas en la categoría de discursos. Yo lo llamo como visiones. ¿Pero por qué? Considero de que en debate hay reglas muy definidas. Es decir, se pueden proponer desde el equipo de adjudicación muchas mociones, pero igual sigue siendo un debate que tiene que ser balanceado, con una profundidad que permite extensiones de bajas, y que siempre es bajo una idea de cuatro equipos, ¿no? Que van a tener que traer argumentos. No obstante, el reto en discursos considero yo que es mayor. Porque no solo es tratar de hacer de que las cosas estén balanceadas o sean justas, sino que también es casi como crear un nuevo mundo. Es presentar una nueva idea, un nuevo tema que dar las instrucciones, elegir un tiempo. Es como jugar un poco a ser como creadores del mundo, divinidades, que tienen que hacer que las cosas vayan encajando a poco, que las reglas o las métricas que tú vayas poniendo se acomoden, que el panel lo entienda, que los discursistas también, que la adjudicación y la evaluación sea la justa. Es ir acomodando varias cosas que si bien estamos estandarizando, es igual de variadas las temáticas y dinámicas, especialmente discursos, que justamente es importante ver cómo nacen. Entonces, me gusta la palabra mi cosmovisión, porque la definición es que es una manera de ver, interpretar el mundo. Cuando proponemos una dinámica, por ejemplo, de escribe cartas de amor a distintas personas que han estado en tu vida, es una manera de ver e interpretar el mundo, de una mirada de amor o de agradecimiento o de cómo uno reflexiona los aprendizajes. Si hacemos una dinámica acerca de dar un discurso de por qué tú deberías ser la persona que sobreviva en un nuevo mundo, porque se acabaría el nuestro, también es una manera de ver e interpretar el mundo, ¿no? ¿Qué cosas importan, cuáles no, cuánto tiempo tengo que hablar de intervenir? Son cosas que tienen que estar muy en cuenta. Por eso para mí, cuando creo una dinámica es crear de que todo vaya a funcionar bien y yo lo veo como hacer que un planeta funcione. Por eso también juego un poco con la palabra cosmos. Pero aquí no solo acabaron las referencias del espacio, porque también creo que es importante presentarme a mí. Ya habiéndoles hecho la introducción de la temática, me gustaría hacer una introducción de mi persona. Yo llevo más de 3 años en el circuito de debate y en el circuito de discursos. Yo entré incluso antes al circuito de discursos que al circuito de debate. Tengo mucha experiencia. No solamente voy a hacer adjudicación del Mundial de Panamá de este año 2023, sino que he sido una discursista destacada, he sido subcampeona en el Mundial de 2022 y en el 2020, semifinalista en el 2021, he participado en 3 mundiales, soy campeona nacional de Perú en el 2020, en el 2022, aparte que soy campeona y finalista en más de 10 torneos a lo largo de estos años, y he sido más de 10 veces equipo de adjudicación de discursos. Em, entonces, yo amo la categoría y no solo eso se ha demostrado a partir de mi trabajo hacia el circuito, sino que también he sido, por ejemplo, directora, bueno, y actualmente soy directora del proyecto social Tubos para el Mundo, que consiste en sesiones de oratoria, liderazgo y debate hacia mujeres en situación de vulnerabilidad. El proyecto ahora está en pausa, pero eso es lo que no solo quiero seguir retomando, sino que es algo que ya he hecho y demuestra que he visto discursos de varias aristas y trato de hacer la categoría siempre más accesible. Entonces celebro espacios como este que justamente permiten que más personas puedan ser parte de equipos de adjudicación. Yo estuve un poco sola en mi inicio de equipo de adjudicación, traté de basarme en varias cosas y espero que justamente este taller pueda ser una guía para otras personas que quieran ser parte. La idea es agilizar y volver las cosas más fáciles en estas partes que son más como de creación directa, para que luego la creatividad y todas las nuevas ideas que puedan surgir pueda ser más fácil que ingresen, ¿no? En siguientes torneos y campeonatos. Así, vamos con la estructura de este taller. En primer lugar, vamos a hablar acerca de cómo conseguir inspiración. En segundo, acerca de qué, y algo que es muy importante, creo yo, que es ver qué se ha hecho antes en dinámicas para ver cómo mi dinámica podría entrar y contribuir al circuito hispanohablante. En tercer lugar, me interesa hablar acerca de cómo es que la dinámica tiene que encajar en los pilares del manual de CEMU 2023, que es la emocionalidad, la creatividad y la tingencia. Y en cuarto lugar, me interesa hablar acerca de los tiempos de preparación, de duración del discurso, las temáticas y cómo hacer dinámicas para finales, que es un poco lo que yo llamo polo de estrellas, ¿no? Son estos detalles que hacen que las cosas sean funcionales y que la dinámica que uno tiene planteado en el ideal también pueda ser práctica.
Empezamos con el primer punto, que es lo todopoderosas, ¿no? Yo le decía un poco esa idea que yo tengo de ver las dinámicas como un mundo, ¿no? Y para mí es algo de cómo crear algo desde cero, ¿no? Algo que no tiene tiempo, ni personas, ni salas, ni paneles. ¿Cómo hago que esto dialogue? En primer lugar, creo que ayuda mucho ver qué tipos de discursos, de dinámicas se permiten, ¿no? Como está catalogado en el manual de SEMUDE, hay dinámicas que son contextuales, de actor, sensoriales, condicionales, improvisadas, que puede dar una idea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ay, ¿qué dinámica puedo hacer? Me gustaría jugar con una dinámica improvisada. La gente no tiene tiempo de preparación y tiene que ser al instante. Vale, desde ahí, ¿con qué cosas se puede improvisar? Yo puedo pensar, ¿no? A nosotros nos encanta hablar de nosotros mismos, ¿no? Pero es una ronda improvisada donde te suelta una pregunta personal y tú tienes que responder y construir un discurso de eso, ¿no? Como, ¿cuál es tu color favorito y por qué? ¿No? Dar un discurso de 2, 3 minutos sobre eso podría ser una dinámica interesante. Y así tú puedes jugar con los tipos de dinámica. También creo que puede ser interesante qué elementos uno quiere explorar. Y es porque las dinámicas promueven cierto tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, dinámicas que traten de hacer que construir una historia un cuento para un niño, requiere indispensablemente que haya algún tipo de inicio, nudo y desenlace, ¿no? No necesariamente en este orden, pero invita a esa estructura. Entonces, ahí, por ejemplo, los elementos que pueden ser muy importantes serán, por ejemplo, elementos de guión, ¿no? ¿Qué secuencia lógica se sigue? ¿Qué estructura tiene la ponencia? Y tal vez, yo creo que podría ser muy importante también elementos paraverbales, ¿no? Porque uno cuenta una historia, un cuento para niños de una manera tal vez más histriónica de lo normal, bastante amigable, accesible. Entonces, por ahí también yo creo que son dos elementos, especialmente el primero más que el segundo, pero dos elementos que se quisieran explorar más. Entonces, si yo identifico, por ejemplo, me gustaría hacer una dinámica sobre que explore los sonidos, yo también puedo partir de ahí, ¿no? ¿En qué sonidos me gustaría explorar? ¿De qué manera? ¿Son las risas? ¿Son los sonidos de los animales? Entre otros. Entonces, por ahí yo creo que son pistas que te pueden ayudar, ¿no? Basándose en qué podría ser una dinámica. Pero también, y esto ya es algo que se parece, creo yo, mucho a tu fijación de parlamentario británico, es ver cosas del exterior, ¿no? Por ejemplo, creo que se pueden ver temas y formas de hablar. Aquí voy a hacer primero con respecto a los temas, ¿ya? Con respecto a los temas, creo que uno puede basarse en lo que pasa alrededor, ¿no? Entretenimiento, ¿no? A veces hay series que nos gustan o películas de las que podemos hacernos para hacer una dinámica. Por ejemplo, ¿no? Me gustaría hacer una dinámica acerca de princesas, Disney, y hablar de su historia, ¿no? Su perspectiva, villanos, héroes, etcétera. Es algo que se ha utilizado bastante en el circuito y ayuda mucho a entender cómo es que estas referencias pueden ayudarnos a nosotros a crear dinámicas, ¿no? Hay un detalle, una serie que me gustó, cómo lo podía explotar para sacar de eso una ponencia, ¿no? Luego, también creo que ahí ayuda mucho, por ejemplo, varias formas de arte, por ejemplo, pensar en fotografías, videos, deportes, colores, puede ser muy útil para pensar una dinámica, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerte un video de un reto en TikTok y tienes que sacar un discurso sobre qué es lo que ese reto refleja de la sociedad o qué es lo que ese reto refleja que a la sociedad le importa, ¿no? No sé, la superficialidad, ser amable con los demás, temas financieros, depende de lo que el TikTok trate, ¿no? O fotografías, ¿no? Hay algunas rondas, podrían haber más, de sobre ver una fotografía e inspirarte y sacar un discurso sobre eso, ¿no? Pero justamente eso es qué elementos nos gustaría explorar en esta dinámica que podríamos plantear, ¿no? Medio ambiente, temas de amor, también se ha trabajado, casos hipotéticos, muchas cosas que uno quisiera tratar podrían ser tratadas en esta dinámica. Entonces, esta es una lista de temas. Por otro lado, en formas de hablar, podría ser interesante que tal vez ustedes quieran explorar algo, ¿no? No solo tratar de temas cotidianos, ¿no? Por ejemplo, nárranos un día en tu día a día, sino que también puede ser una forma de hablar, ¿no? Por ejemplo, haz un discurso tomando en cuenta un mensaje de texto, ¿no? Un chat de WhatsApp que me acuerdo que lo vi en una final hace un tiempo, que me pareció muy interesante, creo que fue el debate UP del año pasado, no estoy segura, o de este o del año pasado, creo que fue de este año. Pero lo interesante ahí era que te guiabas de un mensaje de texto, que es algo cotidiano, para tú plantear cómo te direccionas a eso, ¿no? Y obviamente el discurso que vas a dar probablemente sea más informal, porque los mensajes de WhatsApp también son más informales, ¿no? Pero es ver estas acciones que uno tiene de manera informal en nuestro día a día para construir una dinámica. También ayuda, por ejemplo, noticias, ¿no? No solo basarnos en una noticia que leímos para hacer una dinámica,
sino también pensar en, por ejemplo, me gustaría que la gente hable como si estuviera en un noticiero en una ronda, ¿no? Ah, ya, podría plantear una idea desde ahí, ¿no? ¿Y sobre qué? De la historia, ¿no? Podría tratar de plantear un discurso donde se hable de temas históricos o se trate, por ejemplo, algo más catedrático, ¿no? Como quiero que en el discurso las personas participantes em, cuenten, expliquen a un salón sobre un hecho histórico, ¿no? Desde su perspectiva. Entonces, así. Y así con varias cosas, ¿no? Em, Creo que ahí queda claro. El último punto de cambio son, como por ejemplo, cambios que se pueden plantear, ¿no? A veces hay muchos discursos que exigen un exhorto a los demás, que exigen un cambio, ¿no? Como, me gustaría que la sociedad dejara de ser machista, ¿no? Eso es un exhorto, un pedido a la sociedad. Eso se puede incluir tanto en temas como en formas de hablar. Ah, y ahí lo último aclarar. En amarillo están todas las que pueden ser tanto temas como formas de hablar, mientras que en blanco están las que yo considero a simple vista que son solo temas, pero de nuevo esto solo es una guía, es una base, no lo tomen tal cual y pueden haber muchas más ideas que surjan. Listo. Segundo punto, ya vimos cómo pueden inspirarse para crear una dinámica. Ahora pasemos con cómo saber si una dinámica puede funcionar. Y creo que aquí es importante ver cuál es nuestro espacio en el universo, ¿no? Porque, claro, nosotros podemos tener esta idea todopoderoso que estamos creando un mundo, pero nosotros no somos el único planeta, o este no es el único planeta. El circuito de discurso lleva años de años. Entonces, darnos cuenta de qué ha pasado, es decir, volver para ver qué se han hecho en otros campeonatos, nos puede dar pistas de cómo ver el futuro y generar una nueva propuesta, ¿no? Y en este lapso de volver al futuro, también tenemos que ver qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Entonces, aquí yo voy a poner un ejemplo de una dinámica que yo propuse a partir de otra de la que también fui parte como equipo de adjudicación. Entonces, en el abierto debate Mujeres Mexicano en el 2022, se propuso esta dinámica como en el equipo de adjudicación, que era acerca de una ronda donde uno tenía que ser una diosa, ¿no? Y tenía que asumirse la caracterización de esta diosa asignada. Entonces, como pueden ver en el ejemplo de Quilla, que es una diosa inca, se da un ejemplo, ¿no? Como es una diosa lunar, era la diosa del matrimonio en el ciclo menstrual, tenía una igualdad de rango y cosas así, ¿no? Y a partir de eso se tenía que hacer un discurso donde se pedía a la humanidad un favor que beneficie a las mujeres de generaciones presentes y futuras. Entonces, como se puede ver, esta es una dinámica donde se le asignaba una diosa y se le pedía y se tenía que ser esta diosa y hacer un pedido, ¿no? Yo creo que esta ronda fue muy buena y yo quería tener de idea esta ronda para crear otra, ¿no? Me gustaba la idea de hacer personajes femeninos, me gustaba la idea de tú ser el personaje femenino, pero me dije, ¿y qué tal si en vez de seguir asignando personajes femeninos a las personas, hacemos que en vez de muchos personajes sea solo uno? Em, y ahí lo que a mí se me ocurrió hacer es hacer una ronda sobre Barbie, ¿no? Esta fue una ronda de las prácticas del Mundial 2023 que se hizo en una de las rondas y fue la siguiente, ¿no? Todas las personas participantes deberán personificar a Barbie, ¿no? Aquí yo lo que hice fue el giro, ¿no? Vi que funcionó bastante bien en este abierto de mujeres mexicano em, esto de personificar a un personaje. Entonces me dije, ¿por qué no personificamos a Barbie? Aparte que Barbie no necesita presentación, ¿no? Todos sabemos que es una muñeca Barbie. Igual si lo hubieran preguntado, esto hubiera sido recepcionado, pero al menos en las dudas era implícito que era Barbie, ¿no? Entonces, y me interesa que se explore no hasta hablar desde su perspectiva. Pero fíjese el giro que yo hice, ¿no? Me quedé con esto de caracterizar al personaje y lo tomé para que se utilice a Barbie. Ahora, lo que yo sentí que no funcionó mucho en el torneo mexicano en este torneo de mujeres, disculpen, porque igual era abierto, o sea, el nombre es abierto en mexicano, pero es para todas las mujeres. Em, lo que yo sentí es que muchos discursos se parecían. Porque era mucho como pedir, por ejemplo, que se acabe el machismo, pedir que se vele por las mujeres, y si bien la acreditación de la diosa inca podía pedir ciertas cosas en específico, normalmente habían temas transversales como la discriminación, que hacía que algunos discursos puedan parecer reiterativos, ¿no? Para evitar esto, lo que yo traté de hacer es no solo em, pedir como, por ejemplo, Barbie se va a quejar de algo, sino aparte ponerla en un contexto. Quisiera de que esta queja, disculpen, me corrijo. Lo que hice aquí para resolver eso no solo es poner algún tipo de emoción a Barbie, para que cada Barbie sea distinta, era enojo, culpa, también había tristeza,
sino que además las puse en un contexto, ¿no? Por ejemplo, se tienen que quejar, ¿no? Ante un contexto donde, por ejemplo, la persona dueña siempre las viste, les viste, pinta a su antojo, ¿no? Nadie le pregunta a la Barbie qué quiere o no quiere, si quiere el cabello más corto, otro color, etcétera. Creo que muchas de nosotras y de nosotros hemos maltratado a nuestras Barbies. Entonces, estas cosas a mí, que fueron cosas que para mí no funcionaron, evitaron en las dinámicas que yo vi de que los discursos se repitieran, ¿no? Que ya estas cosas no sean tan iterativas. Entonces, como pueden ver, hay un reflejo de ver qué cosas funcionó, inspirarme a otras cosas que se han hecho tal vez en el pasado y corregirlas para que la dinámica de ahora sea mejor y sea otro giro, ¿no? Y como pueden ver, son dos rondas que funcionan, pero son distintas y eso es lo que nos corresponde a nosotros como equipos. Entonces, espero que de esta manera haya servido útil esta parte, así que ya pasamos a la siguiente. El tercer paso para hacer una dinámica, creo yo, que es ver si una dinámica tiene lo indispensable, ¿no? Entonces, ya me inspiré, ya vi en el pasado qué cosas se pudieron hacer mejores, qué cosas no, qué cosas las mantengo. Tengo una dinámica más o menos planteada, perfecto. Tal vez ya la tengo escrita, ya la puse en Excel, así. Ahora, ¿qué tiene que tener para que logre ser funcional? Para que logre permitir un discurso, ¿no? Yo creo que tiene que cumplir con los tres pilares, es decir, tiene que permitir que tanto la tingencia como la emocionalidad y la creatividad puedan desarrollarse adecuadamente en términos discursistas. Si tienen dudas acerca de estos tres pilares, están dentro del Manual de Discursos de Panamá 2023. Vamos con la primera. Atingencia. La atingencia es que uno siga las reglas. Por ejemplo, creo que si una dinámica que tú propongas, por ejemplo, puede ser, está muy bien inspirada, has visto que ha funcionado y que no, pero, por ejemplo, tiene muchas, muchas reglas, creo que no hace que sea sencillo para una persona oradora cumplir estas reglas, ¿no? Y ahí hay que preguntarse, ¿no? ¿Permite que más de tres personas cumplan, etcétera? Porque normalmente las rondas que hacemos son para más de tres personas, ¿no? O al menos para dos, por último. He visto algunas finales de dos personas. Bueno, permite que al menos, pero a mí me parece que tres personas es un número para imaginar las distintas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, una persona que em, le cuesta mucho como seguir, como tener en cuenta cada cosa, ¿no? Como yo, por ejemplo, soy muy organizada y muy parametrada, ¿no? Y yo en mi discurso soy muy, tomo nota de todo, etcétera, ¿no? Pero sé que hay personas que hacen los discursos más de manera improvisada, pues de una manera, la palabra no es improvisada, pero por ejemplo, no toman notas, ¿no? Entonces, si una ronda tiene, por ejemplo, 6 indicaciones, no es como primero elige un color, luego elige un animal, luego vas a tener 3 minutos para preparar algo o conexión de color y el animal. Luego vas a tener otros 7 minutos más donde ahora te pondremos una pregunta. Entonces tienes que insertar la pregunta al animal y al color. Luego vas a tener que hacer un discurso de 3 minutos. Los últimos 15 segundos tienes que insertar, no sé, una frase de que alguien en el pasado ha dicho para cerrar tu ponencia, ¿no? Te fíjate que son un montón de instrucciones difíciles de llevar. Entonces, cuando crean una dinámica, asegúrense de que las reglas sean llevaderas para todas las personas, ¿no? Normalmente, no poner mucha carga en los discursistas para que todos lo puedan cumplir, ¿no? La idea no es nosotros mismos, como equipos de adjudicación, ponerle bacha a las personas para que no cumplan lo que deberían cumplir, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Lo segundo, que creo que es el tema de la emocionalidad, es preguntarse, la emocionalidad abarca cómo uno puede explorar las emociones, ¿no? Em, esto abarca muchas cosas, yo decido enfocarme solo en una, que es la apropiación del tema, ¿no? Una dinámica que uno proponga siempre tiene que permitir de que la persona misma, si desea, pueda hablar o pueda reapropiarse de lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, en esta dinámica se puede insertar algún tipo de anécdota, algún hecho histórico, se puede, por ejemplo, pensar en cómo esto resuena en mí. em, entonces, pensar en todo este tipo permitirá de la misma manera que la persona pueda desarrollar sentimientos dentro de su discurso en caso lo desee, ¿no? Y aparte, permitirá que haya algún tipo de libertad con lo que la persona desea hacer. Entonces, creo que esto es importante en la emocionalidad y preguntarse, ¿no? Tres personas cumplen esto. Esto no, la emocionalidad normalmente no estaría permitida cuando se restringen mucho las instrucciones. Y eso también está ligado con el punto de la creatividad, ¿no? Que es con respecto a qué tanta libertad hay, ¿no? Si, por ejemplo, el tema de las Barbies, podríamos regresar a ese ejemplo, ¿no? Em, esto permite suficiente libertad a la discursista, es decir, si es verdad que se le condiciona a un enojo y se le condiciona a un contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, aún así puede decidir si es una Barbie tal vez tímida o más extrovertida,
o si tiene algún tipo de habilidad especial. em, Sí, entonces, fíjense cuántas cosas ahí se puede desarrollar con eso, ¿no? Luego, la Barbie puede tener distintos tonos de voz, yo puedo jugar a partir de eso, volúmenes, velocidades. em, Se condiciona, por ejemplo, que sea una Barbie que el sentimiento y el contexto, pero, por ejemplo, no se condiciona la historia que puede tener, ¿no? Es decir, yo puedo contar, por ejemplo, le puedo dedicar tiempo a contar qué fue de mí antes de mi dueña o después de mi dueña, como puedo decir, ay, esta dueña me trata mal y las otras no me hacían eso, o que es la única que yo tengo, o puedo presentar una personalidad de Barbie donde ella es o muy superficial o al contrario, no es muy superficial y en verdad lo que más le molesta es que le corten el cabello, no es que ella quede tal vez más bonita o más fea, lo único que le molesta es que no le pidan el consentimiento o así. Entonces, todo esto yo lo digo para que se den cuenta de el grado de libertad que uno puede tener, ¿no? Mientras que este margen sea lo suficiente, crean ustedes, para que una persona sea creativa, sorprenda, anime o inspire a otros, eso es lo importante. Entonces, en esos dos de emocionalidad y creatividad, yo me quedaría con esta idea de que las instrucciones que tengan permitan aún así que las personas puedan desarrollar emociones que sean a su gusto, con las que se sientan cómodos, y aparte de que puedan ser, desarrollar algo totalmente nuevo, ¿no? Si de pronto lanzan en su dinámica una lista de instrucciones de nuevo para que las personas cumplan, muy detalladas en su dinámica, probablemente luego la persona no tenga mucho margen de acción, ¿no? Porque están como poniendo, es como que nosotros en la dinámica somos un marco y mientras más específico queremos que sea el marco, más grueso hagamos el marco, ustedes sabrán de que menos espacio hay en el medio si el marco se empieza a hacer muy grande. Entonces lo mismo va por aquí. Entonces, diría que sí la tingencia, la emocionalidad o la creatividad no es posible dentro de una dinámica, les recomendaría replantearlo para que se permita este pilar, ¿no? Lo normal, o sea, normalmente una dinámica cumple con esos tres pilares. Es un paso que algunas veces omitimos al revisar una dinámica, eh, pero igual invito a que se piense y que lo tengan muy en cuenta para solo asegurar de que no les pase, ¿no? Hay rondas donde, por ejemplo, fueron muy creativas fueron muy creativas por parte del equipo de explicación donde yo era parte, pero pucha, o sea, siquiera el seguimiento de instrucciones fue muy difícil. Y eso impidió que todo lo otro que fue muy interesante, como las temáticas, la idea general, el contexto, se ha olvidado, porque no cumplíamos con la idea de tingencia. Entonces, tengan eso en cuenta para que estas partículas elementales estén, porque si no están, luego toda la idea dinámica que pueden tener se puede derrumbar, ¿no? Listo. Cuarto paso, el polvo de estrellas. Para mí esta es un poco la magia, ¿no? Estos detalles que es como que tienes ya la torta lista y le vas a poner un polvito para que sepa deliciosa. Aquí hay que preguntarse si la dinámica tiene lo indispensable para ser funcional. ¿Y cómo es esto? En primer lugar, hay que preguntarse sobre el tiempo, ¿no? Y para mí, ¿qué es el tiempo en una dinámica? El tiempo es una herramienta para que la competencia logre ser más justa, para que la dinámica logre ser entendida. ¿Y qué es esto de justo? Por ejemplo, em, si yo tengo mucha habilidad en discursos y compito con una persona novata, una dinámica no puede decir como, ya, vas a improvisar a partir de estos cinco elementos, ¿no? Que, por ejemplo, vas a improvisar, por ejemplo, Daniela, vas a empezar ahorita tu discurso y tienes que mencionarme, eh, no sé, desarrollarme un discurso donde tú eres Simón Bolívar y te vas a dirigir a Latinoamérica sobre el contexto actual que vivimos de democracias polarizadas, por ejemplo, y empiezas ahorita. Yo tal vez, como una persona experimentada, yo puedo sacar un discurso así, no va a salir perfecto, pero algo voy a sacar. Una persona novata que recién empieza en la categoría, evidentemente no va a poder hacer eso. Entonces, la manera de solucionar una gran brecha de habilidad que puede existir es el tiempo, ¿no? Van a tener 2 días para desarrollar un discurso de esta manera. Entonces, fíjense que, de nuevo, la habilidad puede salir de otras maneras. Para al menos la realización suficiente y atingente de esa dinámica se va a poder cumplir con un tiempo más prolongado para que personas tanto novatas como experimentadas puedan ser parte y sentirse satisfechos con su intervención en la ronda. Entonces, a eso mismo va. Yo siento que muchas veces hay una pregunta muy clave cuando yo hago una ronda, por ejemplo, es como, ya, ¿y cuánto tiempo va a tener? Como, ¿va a ser colectivo el tipo de preparación, rotativo? ¿Cuánto? Entonces, por eso me parece importante hablar de esto. De aquí creo que hay dos cosas que les pueden guiar. En primer lugar, preguntarse acerca de qué quieren sacar de esta ronda, ¿no?
Si quieren, por ejemplo, profundidad y dominio avanzado de, por ejemplo, no quiero ver qué tan buenas son las personas utilizando figuras retóricas. Vale. Ahí probablemente lo más importante sea tener un mayor tiempo de preparación, porque permite que las personas no es que por nervios, porque tuvieron poco tiempo, vayan a hacer las cosas medianamente bien en todo, sino que como exige algo extra y tú quieres ver en esa ronda en particular que eso en particular se ha desarrollado, le das más tiempo, probablemente ellos tengan más tiempo para desarrollarlo, ¿no? Y recordar, tener conocimientos, tal vez buscar en caso no sepan exactamente cómo es, y así se puede tener, con tiempos prolongados. Versus, si yo solo quiero dar un manejo general de las cosas, que hagan un discurso medianamente bien, tiempos cortos pueden ser funcionales, ¿no? Porque permiten de que las personas tengan que hacer las cosas más intuitivas, funcionen y des un discurso en 5 minutos, ¿no? Eso les puede ayudar a elegir, por ejemplo, tiempos más cortos o tiempos más largos. Otra cosa que puede ayudar es ver cuánto toma realísticamente hacer un discurso sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, van a tener que crear un poema y lo van a exponer, crear un poema toma un montón de tiempo. Como porque es pensar tal vez si quieren añadir rimas, figuras retóricas, imágenes mentales, sobre qué quieren hablar. Requiere mucho no solo describir cosas, sino que abstraerlas y convertirlas en un lenguaje poético, ¿no? Como que haga más temas de metáforas o referencias, o así, ¿no? Entonces, y también ser muy creativos. Y además los poemas a veces requieren mucha introspección, ¿no? Pensar en uno mismo cómo se siente para sacarlo afuera y tratar de ponerlo en palabras. Entonces, hacer un poema, por obvias razones, realísticamente no puede tomar 5 minutos. No puede ser una ronda improvisada ni una ronda de tiempo rotativo. Probablemente va a ser una ronda o de tiempo colectivo o de días, ¿no? O de un tiempo notoriamente largo, ¿no? Que puede ser 12 horas, un día, etcétera. Entonces, preguntarse estas dos cosas ayuda a que ustedes se tengan, ¿no? Esta dinámica, una persona promedio, ¿no? Que tal vez sea su tercer, cuarto torneo de discursos, em, ¿cuánto le podría tomar esto? Y sean autocríticos, porque nosotros como equipo de adjudicación es esto, ¿no? Nuestra experiencia, por ejemplo, ya, yo he hecho discursos de todo, ya, pueden hacer esto en, sí, 5 minutos está bien, y no es verdad. Es decir, tenemos que ponernos en el lugar de las personas que están iniciando o están en un espacio intermedio de seguir descubriendo la categoría, para entender cuánto tiempo en verdad toma. Y siento que a veces hemos cometido el error, y se comete el error, de poner tiempos muy cortos que la gente no necesariamente hace que la gente pueda sacar lo mejor de sí mismo, ¿no? De nuevo, no todas las rondas tienen que ser de un día, ¿no? Es imposible. Pero ser autocríticos con los tiempos que se dan creo que ayudaría mucho, ¿no? Em, para ver el realismo que se tiene en las dinámicas. Ahora, aquí yo he hecho algo que quiero, es algo que es de sentido común en muchas personas que son equipos de aplicación, pero yo quería ponerlo porque creo que me hubiera ayudado a mí tenerlo en una tabla, ¿no? Entonces, la materia se transforma, hace referencia a que la materia no desaparece. Las cosas existen. Entonces, hay ciertos estándares que yo recomendaría que puedan tener en cuenta para pensar en los tiempos, ¿no? Pero ojo, estos tiempos que les voy a presentar ahora y para que las piensen, para construir su dinámica, no necesariamente son piedra, ¿no? Como dice ahí, la materia se transforma. Es decir, que uno los pueda moldar según lo que crea conveniente. Pero sí hay que reconocer que si es porque se ha hecho, si estos estándares o guías existen hasta hoy, es porque han sido funcionales en varios campeonatos de los que al menos yo he sido parte. Entonces, en los tiempos de preparación que son inexistentes, obviamente no existe tiempo de preparación, pero yo recomendaría siempre, normalmente, es darle el tema a la discursista y tiene como alrededor de 1 minuto para acomodar sus ideas al toque, ¿no? Es algo para que el discurso no sea tan desordenado y al mismo tiempo para que una estructura así rápida de lo que se va a decir ayuda mucho. En los tiempos de preparación rotativos, se recomiendan 5 minutos de preparación, porque así eso permite de que las personas puedan seguir como pasa una tras otra y que el tiempo máximo sea de 2 a 3 minutos, ¿no? Y esto se hace, incluso 3 y medio. Pero esto se hace porque tiene que haber un margen entre el tiempo de preparación y el máximo, ¿no? O sea, no es que puede ser un tiempo de preparación de 5 minutos y un tiempo máximo de curso de 5 minutos, porque entre que la persona se para, se sienta, se alista su hoja para hablar, se demora en hablar, en virtual es como probar el micrófono, la cámara, a veces hay problemas, se necesita un margen de tiempo. Entonces, nunca el tiempo máximo de discurso en un tiempo de preparación rotativo puede ser igual
Sí, igual o más que un tiempo de preparación. Incluso, de nuevo, yo recomendaría mínimo un margen de 1 minuto y medio para prevenir inconvenientes. El tiempo de preparación colectivo son 15 minutos y ahí el tiempo máximo ya depende, ¿no? Pero el tiempo de preparación es un estándar más o menos que sean 15 minutos por el hecho de que es un tiempo que se cree que es suficientemente largo para hacer un discurso medianamente estructurado con las ideas más importantes, pero al mismo tiempo de que permita que la ronda siga siguiendo, ¿no? Porque un tiempo colectivo de 30 minutos es más difícil cuando en un campeonato normalmente solo te dan 1 hora o 1 hora y media para sacar una ronda de discursos. Entonces, fíjense en estas cosas para que ustedes también puedan medirse, pero normalmente es 15 minutos porque es un tiempo suficientemente largo para que las personas logren desarrollar sus ideas eh, y para que la primera persona que hable no esté en desventaja con las siguientes, ¿no? Porque ya ideas que te vengan entre el minuto 15 y el minuto 30, normalmente no es más intuitivo y ya de por sí en el minuto 15 una persona promedio tiene un discurso medianamente funcional y suficiente para los elementos que te pide el manual. Y eso, y ya para el tiempo largo eso ya es, normalmente es un día teniendo empatía por todas las personas que a veces trabajan o que tienen clases, o que trabajan y tienen clases, o que tienen otro tipo de responsabilidades. Entonces, normalmente dar 12 horas no es normal porque es como que, pucha, justo en esas 12 horas que tú me diste la dinámica, tuve A, B, C de emergencia, por ejemplo. Entonces, normalmente un día es suficientemente largo, pues como, bueno, tienes 24 horas, ¿no? En alguna de esas horas esperamos que tengas minutos para dar. Al mismo tiempo, a veces normalmente se alarga ese tiempo largo a 2 días, para también, de nuevo, tener ese margen de que cualquier persona que quiera participar no tenga inconveniente de hacerlo, ¿no? Y ahí el tiempo máximo, ahí sí no importa. Yo lo puse en referencia, normalmente los discursos no duran más de 5 minutos, en general, pero bueno, eso sí se puede seguir explorando. Entonces, eso, como... em, yo he metido mucho la pata con los tiempos, entonces aquí es una idea un poco para que tenga una guía de cómo hacerlo, ¿no? Em, y ahora, con respecto al otro, la otra tabla que puse es más que nada una guía, porque es para ver cómo son los tiempos, ¿no? Y creo que en las rondas, y esto también es muy importante, en muchos campeonatos nos ponen un tiempo límite, ¿no? Entonces, claro, nosotros podemos crear una dinámica hermosa. Yo puedo crear una dinámica que dure 3 horas, ¿no? Porque es, que la gente se va a vestir, se va a disfrazar, va a salir a caminar al parque porque se va a inspirar, luego va a regresar y nos va a alumbrar a todos con el panel y va a hacer discurso de 20 minutos. Pero el problema es que normalmente los torneos no nos dan ese tiempo. Es algo que se tiene que seguir mejorando en el circuito, pero por ahora doy esta tabla para que se acomoden, ¿no? Yo he considerado para esta tabla de que son 10 minutos de preparación de la dinámica, es decir, nosotros presentar el PPT, responder preguntas y así, y que son 20 minutos de liberación según el manual, ¿no? Para cada. Entonces, según eso, una ronda con tiempo colectivo em, toma 74 minutos, ¿no? Y tomando en cuenta que las transiciones entre una persona a otra, porque estos discursos son seguidos, ¿no? Uno tiene tiempo de preparación colectivo y luego la persona pasa y pasa y pasa. 1 minuto de transición, esos son 74 minutos y son salas de 6 personas. Y son salas de 8 personas, son 77. Entonces, fíjense que en el tiempo de preparación colectivo no hay mucha diferencia si tienes salas de 6 personas o de 8 personas. Esto de las salas también depende de los paneles y jueces disponibles, y que va a haber otro taller sobre eso en el Consejo Mundial, pero eso solo lo digo hoy día. Mientras que en los tiempos de preparación rotativos, obviamente sí importa la cantidad de personas, y ahí, por ejemplo, puede durar mínimo 1 hora si son 6 personas, y máximo y 70 minutos en caso sean 8 personas. Esos tiempos son muy referenciales, pero yo lo he hecho de guía para que ustedes vean, ¿no? Por ejemplo, el torneo donde estoy solo me da 1 hora, probablemente pensar en rondas dinámicas, o pensar que mi dinámica tenga un tiempo de preparación rotativo, y que yo procure tener salas de 6 personas, puede ayudar mucho a que ese tiempo se cumpla, ¿no? Y aquí otra cosa, ¿no? Esto de los tiempos importa. Yo le he puesto esto en la materia, se transforma, no solo para que, bueno, tengo una guía de cómo los tiempos funcionan, sino que es una manera en la cual ustedes pueden ver cómo es que su dinámica puede corregirse, ¿no? Como, tengo solo 1 hora. Vale, entonces mi tema de preparación o de duración no puede ser mucho, ¿no? Por ende, tengo que transformar un poco mi dinámica, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a pedir algo muy complejo, sino puedo pedir algo un poco más sencillo para que las personas lo puedan improvisar en 5 minutos. Cosas así. Entonces, esto del tiempo es bien para corregir y revisar, y así constantemente con todo. Listo. Lo siguiente que creo que es importante para que la ronda tenga lo indispensable para ser funcional es que tenga las temáticas ahí. Las temáticas, va a haber un taller exclusivo de temáticas que yo confío que va a salir espectacular, pero para darles una idea, creo que es importante que constantemente con las temáticas que planteen en su dinámica, tengan en cuenta primero mucho la dinámica. Es decir,
Cuando tengan las temáticas listas, preguntarse, ¿no? ¿Cada temática en sí misma responde a la dinámica? Como por ejemplo, cada sentimiento o sensación de Barbie y su contexto responde a esto de escuchar a Barbie, de empatizar con Barbie, de considerarla como una agente importante que merece tener una voz. Sí, no. Y ahí ustedes pueden ver viendo, ¿no? Si no encaja, tienen dos opciones. O cambiar un poco la temática para que encaje, o acomodar la dinámica para que sea más amplia y logre abarcar este escenario que ustedes quieren que se desarrolle. Por otro lado, preguntarse siempre si está dentro de la dinámica. Esto es muy importante. A veces me ha pasado de que era una ronda sobre familiares y quise hablar sobre los amigos. Entonces ahí tengo que ver si eso entra o no entra, ¿no? Lo último que es importante ver, y creo que aquí ya quiero solo dar unas pistas con respecto a identificar si esta es una ronda que puede ser para una final. Muchas veces hacemos dinámicas, estamos en el equipo de adjudicación, hacemos nuestra lista de dinámicas posibles y decimos ya. Ahora, ¿cómo definimos cuál es la final? Esto un poco también de nuevo, criterios que se utilizan en la adjudicación de debate parlamentario británico, pero es un poco primero pensando en originalidad, ¿no? Una ronda que normalmente no haya salido antes, puede ser muy interesante que salga en la final, porque normalmente es una ronda que se recuerda y así. Lo segundo que creo que es importante es el tiempo máximo, ¿no? Normalmente en las rondas finales se trata de procurar que el tiempo de discurso sea mayor a lo que normalmente se hizo. ¿Por qué? Porque se trata de hacer un mayor desafío, ¿no? Que justo el discurso de la final dure 4 minutos en vez de 3 minutos como duró todo el torneo, permite también de que las personas discursistas, que además son las personas que han demostrado mayor habilidad competitiva según el torneo, puedan desarrollarse más. Entonces, pensar que la dinámica de la ronda final sea la que tiene el mayor tiempo máximo de discurso puede ser una alternativa o un criterio para tomar en cuenta. El tercero que puede hacer es que es una temática con el torneo, ¿no? Si el torneo es sobre mujeres, hacer una ronda y que la final abarque mucho esto de la vivencia que puede significar ser mujer, por ejemplo, en Latinoamérica, puede ser importante. Cuarto, con respecto a la libertad, ¿no? Creo que es muy importante que las personas cursistas logren desarrollar parte de ellos mismos en una ronda final, ¿no? O que tengan herramientas de libertad. Entonces, nuevamente, pensar en qué tanto margen tienen o de maniobra para desarrollar elementos verbales, paraverbales, de guión y no de verbales puede ser importante. Y lo último es pensar que es importante que esta dinámica sea justa. Si ustedes tienen alguna duda de que tal vez hayan ciertas temáticas que sean más fáciles o más atractivas o X que otras, le diría que esa dinámica no sea para una final. Porque puede hacer de que personas muy habilidosas, cuando hay algo que puede ser un poquito mejor, ganen. Entonces, ganen por esa razón que no fue nada más y nada menos que la asignación aleatoria y arbitraria de temáticas. Entonces, pensar que es una dinámica que procure en lo holístico ser justa es muy importante. Eh, eso. Ahora, ya para terminar, porque ya estamos hablando con el taller, cosas que tienen que tener en cuenta, ¿no? Normalmente nosotros construimos presentaciones, entonces aquí solo quería recordarles que tiene que tener un PPT o una presentación para que tenga toda la dinámica completa, ¿no? Esto ya directamente, este es un bonus, ¿no? Aquí lo que tienen que tener en cuenta es primero, siempre tiene que haber un contexto, una introducción. Esto en verdad, no, me corrijo, no tiene que ser siempre, pero es un comensalismo. ¿Por qué? Porque como uno está creando un mundo, uno tiene que justificar por qué el mundo existe. Entonces, como que, ya, vamos a hablar acerca de, hay una ronda sobre eso, sobre canciones de Morat. Ya, a ver, ¿por qué es importante hablar de canciones de Morat? Puede ser que la relevancia quede muy en duda. Y para que la gente se quiera comprometer a la ronda, le vea una importancia, se inspire, esté animado, emocionado por ser parte, y de nuevo, entrar a este universo que uno quiere plantear, creo que es muy importante construir por qué hoy se tiene que hablar de esto, ¿no? Y por qué no antes. Lo segundo es el propósito, ¿no? Ser muy claro con qué se está buscando, ¿no? Y ser explícito. Creo que a veces fallamos en las presentaciones de discursos, nos vamos, para decirlo de una manera, en floro, como nos vamos por las ramas y nos perdemos. Entonces, preguntarse, ¿no? Por ejemplo, aquí puso un fraseo, ¿no? Todas las personas participantes deberán hacer X, Y, Z, ¿no? Se les asignará algo, la temática, en la que se deberán basar su intervención. Tercero, tiene que haber explícitamente las instrucciones, ¿no? Tiempo de preparación, tiempo máximo de discurso y el orden debe ser claro cómo se va a asignar, ¿no? Por ejemplo, el orden va a ser aleatorio o el orden ya fue sorteado, que las personas jueces revisen el chat de WhatsApp que por ahí lo hemos pasado, ¿no? Cosas así es indispensable para que todas las personas lo tengan claro en la presentación. Y lo último son las temáticas. Las temáticas siempre deben tener número. Es una falla que yo he tenido y que ha generado varias confusiones. Entonces los invito también a que siempre
las dinámicas de la presentación que tengan a que las temáticas tengan número, porque eso hace que las personas se basen de esos números, ¿no? Por ejemplo, se dice, ¿no? Ah, ya, Daniela, tú vas a hacer la diapositiva número 5, que es sobre Barbie y que, no sé, tiene miedo a que su dueña la reemplace, ¿no? Entonces, o miedo a que ChatGPT la reemplace. Entonces, claro, me dicen el número 5 y yo no sé necesariamente que la diapositiva 5 es sobre ChatGPT. Y como no tiene número, yo conté mal porque estaba nerviosa, porque era mi primera vez en discursos, y me fui a la dinámica 4, ¿no? Porque me perdí la cuenta. Entonces, que siempre tengan números súper importante. De nuevo, es una falla tonta que yo he cometido. Y espero que no la cometan ustedes. Listo, entonces aquí un ejemplo en breve. Esta es la versión de Barbie que les comentaba. Entonces, Barbie es una mujer en boca de todo el mundo, pero ¿alguien se ha detenido a escuchar lo que su boca tiene que opinar? En esta ronda tocará al fin explorar sus sentimientos y emociones. Como pueden ver, este es un contexto, ¿no? Problematizas. ¿Por qué es importante hablar de Barbie, no? Porque no, hablar de una muñeca puede parecer súper superficial, fuera de lugar. Hay cosas más importantes en el mundo que hablar de esto. Bueno, aquí está una justificación que podría ser implícitamente un tema de ese es machismo, de olvido y de que es un personaje muy cotidiano en nuestra crianza, ¿no? Y que podría ser interesante reflexionar sobre ella, ¿no? Y cómo le hemos tratado a veces. El propósito ya está claro, no todas las personas deberán personificar a Barbie y hablar desde su perspectiva. Y luego se le asignará una emoción y una situación. Entonces, tengo tres cosas a decir aquí. Soy Barbie, tengo una emoción que tengo que desarrollar y estoy en una situación que tengo que resolver. Tres cosas claras que están en la presentación. Y luego aquí, bueno, las instrucciones que son evidentes, los tiempos, aquí no hay mucho más que explicar. Y eso es todo. Parece que ya hemos terminado. Entonces, aquí está nuestra pequeña gran travesía. Hemos logrado, primero, cómo es importante y valiosa en nuestra labor en las asociaciones y discursos, pero tenemos que visualizar un mundo y plantearlo desde cero, ¿no? Hemos visto cómo se tiene que buscar inspiración, desde qué nos podemos basar. Tercero, revisar la experiencia en torneos pasados para crear una dinámica funcional en el hoy. Cuarto, hemos verificado cómo se tienen que ver los pilares para que la creatividad, la tingencia y la emocionalidad logre ser velada en nuestra ronda y que eso no se nos pase de vista. Quinto, hemos verificado la funcionalidad, ¿no? Cómo decidir un tiempo de preparación, bajo qué guías o estándares me puedo guiar para empezarlo, cómo uno puede ajustar su dinámica a partir del tiempo que tenga. Y lo último, hemos visto cómo se puede preparar una presentación de discursos, que lo último es algo que nadie me enseñó y es lo que más he hecho en estos últimos 2 años que llevo de adjudicación de discursos, y es una pequeña guía de todo lo que tendría que tener de manera básica para que su ronda salga adelante. Entonces, ya no me queda mucho más que decir. Solo les quiero agradecer de verdad, no solo por quedar saber y por escuchar esta ponencia, sino especialmente por estar comprometidos a seguir una tarea y una labor tan importante como la que es velar por una categoría muchas veces olvidada en el circuito hispanohablante de debate. Entonces, en verdad, muchas gracias por tener interés de no solo ser un equipo de adjudicación y aceptar el reto, sino aparte tener el entusiasmo de ver un taller sobre cómo ser un mejor adjudicador o adjudicadora, o cómo empezar a hacerlo. Entonces, eso creo que es muy valioso. Un fuerte aplauso a ustedes. Cualquier cosa, aquí hay 2 cosas más que voy a decir. Lo primero es que, bueno, mi número es público, pero me voy a asegurar, si no, de que en este video que se suba, mi número esté a la mano. Em, si no, también está, estoy pensando ahorita, em, ¿cómo les dejo mi número? Pero bueno, mi número es +51 947 947 959. Ahí creo que pueden chequear todo. Y lo segundo también es que voy a procurar que en el link de este video, de no, por lo que entendí era un canal de YouTube, pero en todo caso, también voy a procurar por pasarles un link. Hay una carpeta que he tratado de crear en el circuito hispanohablante y que ha apoyado muchas personas a generarlo, que es una carpeta donde están muchas dinámicas de todo el circuito. O sea, de todo lo que hemos logrado capitular en los torneos desde la pandemia hasta ahora, para que ustedes se puedan basar, ¿no? Esta parte de la experiencia que hablábamos antes, creo que sería súper útil si ustedes, tal vez, pucha, recién voy a hacer adjudicación y no sé qué se ha hecho antes, puedan ver estas carpetas y guiarse a partir de eso. Aparte que ahora que van a hacer adjudicación de torneos, o próximamente lo serán, pueden complementar también a que esta carpeta siga creciendo y por ende insertar sus nuevas carpetas, sus nuevos torneos y rondas y presentaciones, para que nosotros también podamos seguir aprendiendo entre todos y así generar una preciosa comunidad de discursos. No tengo nada más que decir. Un fuerte abrazo y espero que tengan buenos días,
Cualquier cosa, estamos en contacto y espero que este taller les haya sido útil. Nos vemos.